del infame que te estaqueaba en el frío. Seguimos recorriendo la historia de los 40 años que se cumplen del conflicto bélico del Atlántico Sur, penas y olvidos de la guerra. 40 años, 40 historias. El capítulo que nos ocupa es el número 33. Y vamos a hablar de la historia de otro de los caídos de Río Cuarto y la región en la guerra en Malvinas. Vamos a hablar de la historia de Enrique Zavala. Zampacho adoptó a Quique Zavala en el inicio de su adolescencia, cuando sus padres dejaron Buenos Aires. Narciso Zavala decidió traer a su familia al interior del país en la búsqueda de esa tranquilidad que en aquellos años pesados no se conseguía en la capital federal. Los estudios secundarios de Enrique los realizó en el Instituto Pablo Pisurno, donde primero fue alumno y después preceptor. La pantalla chica, la televisión, no solo lo atrajo desde afuera, sino también desde adentro. Antes de ir al servicio militar hizo en Río Cuarto un curso de técnico en televisión. Su primer contacto con las máquinas que mezclan sonidos e imágenes había sido en la proyección de películas en los cines de Zampacho. Mientras buscaba su vocación, la influencia de papá Narciso lo llevó al lugar que terminó siendo su destino no querido. Enrique Zavala tuvo el mismo destino militar que varios chicos de Zampacho, Río Cuarto y la región. El regimiento de infantería del cual era jefe el entonces teniente coronel Mohamed Ali Zeineldin, a quien Narciso Zavala había visitado en la cárcel en más de una oportunidad. Bajo sus órdenes estaba Quique, como integrante de la primera unidad del ejército argentino que pisó el suelo malvinense luego de su recuperación. El 3 de febrero fue incorporado al servicio militar y el 4 de abril ya estaba en las islas esperando participar de una guerra. Él, como muchos, se vio obligado a crecer de golpe, a pasar casi sin escala de la fiesta de egreso a un pozo en el frente de batalla. Voy a saludar a María Teresa Zavala, que es hermana de Arnaldo Enrique Zavala, Quique Zavala, muerto en Malvinas, vive en San Luis, es docente, y la saluda Guillermo Jeremía. Un gusto, María Teresa, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días para ustedes y para su audiencia. Bueno, cuéntenos cómo se vive este tiempo en el recuerdo de su hermano fallecido en las islas. Bueno, es un recuerdo muy agridulce, porque en realidad, bueno, lo que se siente todos los años es la ausencia física. Pero la verdad que el pueblo de Zampacho, siendo que nosotros no somos nativos de allí, ha sido siempre nuestra gran compañía. Especialmente de mi papá, que fue quien quedó viviendo más años allí, y con el recuerdo y el homenaje todos los años. Y últimamente, incluso en las dos fechas, en la fecha del 2 de abril, que es el día oficial de la soberanía, pero también el 28 de mayo, que fue el día de su fallecimiento. ¿En qué circunstancias falleció Quique? Y él falleció en el combate de Pradera del Ganso. Es en el estrecho que divide las dos islas. Ese combate fue el 28 de mayo, fue un combate muy largo, fue un combate aparentemente muy feroz, donde hubo muchas bajas del regimiento donde estaba asentado mi hermano. Entiendo que han podido reconstruir esta historia por compañeros de unidad de Enrique, que les contaron a ustedes lo que pasó. Sí, en realidad el que más contacto tuvo con todos estos compañeros de sección, y de sección y también de compañía, fue mi papá, en realidad, porque como muchos eran de la región, de Río Cuarto y de pueblos aledaños, ellos iban a visitarlo y le iban dando detalles. Yo, como estaba un poco más alejada, no siempre tenía esos detalles, pero hace unos años también me incorporaron muy amablemente sus compañeros de sección, la sección Bote del regimiento, de la compañía C del Regimiento de Infantería 25, me incorporaron a su grupo de WhatsApp, así que es con ellos también con quienes he tenido mucha más comunicación y más detalles. ¿Y qué hablan con ellos? ¿Hay una especie de catarsis que ustedes
los familiares y ellos realizan periódicamente? Yo cuando decidí aceptar la invitación al grupo no sabía con qué me iba a encontrar. En realidad son un grupo de hermanos, eso es lo que son. Ellos y sus familias se siguen visitando y por supuesto que esa compañía los ayuda a soportar el dolor y los recuerdos, pero también se juntan a celebrar que están vivos, que tienen su familia, que tienen compañía y acompañan a los que van teniendo dificultades. Es un grupo muy solidario, muy cálido. Y bueno, como muchos son de la región, también pueden juntarse cada tanto, periódicamente. Bueno, algunos están un poco más lejos, pero bueno, por ahí organizan sus encuentros en distintas ciudades del país, una vez al año. También he estado invitada, lo que pasa es que no he podido ir, con sus familias incluso. Así que es no es una catarsis, yo creo que es una compañía y un apoyo espiritual el que se da. ¿Usted ha tomado el legado de lo que durante muchos años hizo su papá? Sí, más o menos. Bueno, la presencia de mi papá era constante porque él vivía en San Pacho. Él se quedó viviendo en San Pacho hasta que falleció. Así que él era un recordatorio constante de lo que fue la guerra, porque fue el papá del héroe. Así que, bueno, tenía un reconocimiento y una presencia constante. Yo, al estar más alejada, solo participaba en los actos, no siempre, porque a veces prefería quedarme algún acto aquí en la ciudad de San Luis, donde vivo. Pero bueno, ahora que ya él no está, sí, tengo que ir porque es un homenaje que le hacen a él y yo tengo que estar presente, sí, es así. ¿Por qué en lo personal prefería no estar presente? ¿Esa ausencia de su hermano la marcó? Sí, yo tenía 20 años, estaba en tercer año de la universidad, con una vida más o menos normal, parecida a la de todas las chicas de esa edad. Y bueno, fue un golpe muy grande. Tuve una gran compañera de la universidad. Yo estudié allí en Río Cuarto, de mis compañeras del profesorado de inglés. Pero bueno, hubo que salir de allí, de ese lugar. Y quizás la lejanía, pensé que bueno, quizás iba a mitigar un poco el dolor. No es tan fácil, no es tan fácil. ¿En dónde radica esa imposibilidad de cerrar la herida? ¿Usted ha vuelto a Malvinas? ¿Sabe dónde están sepultados los restos de su hermano? Sí, en realidad mi hermano fue uno de los que siempre estuvo identificado. Su tumba siempre estuvo identificada, aún en el viejo cementerio de Darwin, que después bueno fue arreglado ahora, hace unos años. Siempre estuvo identificado. Si yo pude ir en un viaje, no pude ir en el primero, que fue en el año 91. A ese viaje fue mi papá solo, no sabemos por qué, pero no llegaron los papeles para los dos. Y después yo pude ir varios años después, nunca me acuerdo el año en el que fui, en unos contingentes que organizaban, por supuesto, los viajes humanitarios del Ministerio del Interior de la Nación, con coordinación del Centro de Familiares de Caídos. Ellos son los que coordinaban todos estos viajes humanitarios en pequeños grupos de 16 personas. Se hicieron varios el mismo año. Y sí, la verdad que fue muy, muy reconfortante. Y sí, fue una manera también de ayudar a cerrar las heridas. Fue reconfortante para usted, ¿no? ¿Le hizo bien más que nada? Sí, me hizo bien. Sí, la verdad que sentí que era necesario. Aparte, tuvimos toda una contención de la Comisión de Familiares muy valiosa, porque nos recibieron a todos en Buenos Aires, tuvimos charlas, nos conocimos entre quienes íbamos a viajar. Entonces ya fuimos con un lazo que construimos en muy corto tiempo, pero un lazo de historias. Así que fue muy reconfortante. Sí, nos recibieron muy bien. Y nuestro viaje fue solamente para ir a visitar a nuestros muertos, nada más, no fue un viaje de turismo.
Fue un viaje en el que estuvimos alojados un día, fuimos 2 veces al cementerio, celebramos una misa allí y nos volvimos. Y bueno, ya después ya hubo otros viajes más largos, de una semana, ya con aerolíneas regulares, pasando por Chile, que era la única conexión posible, pero bueno, yo ya por mi trabajo no quise, no podía faltar mucho, y además no me pareció una ocasión tan clara como para el homenaje. Estamos dialogando con María Teresa Zavala, hermana de Enrique Zavala, el joven oriundo de Zampacho que falleció en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Cuando llegó a Malvinas, en cierto sentido justificó lo que le pasó a su hermano, o profundizó la idea de que no tuvo sentido la guerra. No sé cuál es su percepción. Yo nunca puedo justificar una guerra. O sea, no puedo pensar en guerra, no puedo pensar en armas, no puedo pensar en violencia, de ninguna manera. Yo no sé qué llevó al gobierno de ese entonces a tomar esta decisión, porque realmente son especulaciones, muchas, excelentes especulaciones. Lo que yo reivindico es la presencia de quienes estuvieron allí. No la decisión del gobierno, porque la verdad que era una decisión que tomaban para que otros ejecutaran. Pero yo reivindico el hacer de quienes estuvieron allí, muy presentes, y que, bueno, pusieron el cuerpo. Los que volvieron también, porque tuvieron que seguir adelante con su vida con un montón de consecuencias para ellos. Eso es lo que reivindico. Leíamos en el comienzo la parte de la crónica que hicimos en su momento, que elaboramos un informe para Canal 13 cuando se cumplieron 20 años de la guerra, y pensaba en ese tránsito tan veloz, ¿no? Estabas yendo a los boliches en Zampacho, Enrique, y al mes ya estaba en Malvinas, en una trinchera con un arma. ¿Eso cómo lo vivió él? Él, un año antes, mi papá había hablado con mi papá, ellos dos. Él había querido ingresar a la escuela de aviación de Córdoba. Me acuerdo que fue a hacer el curso. Mi papá compró con mucho esfuerzo toda la ropa que tenía que llevar, una valija, y finalmente no fue aceptado. Pero él tenía esa idea quizás de participar en la carrera militar. No sé si sabía mucho lo que era. También hablaba, me acuerdo alguna vez, de participar en los cascos blancos que hacen misiones humanitarias, y me acuerdo que yo le decía que no, que era muy peligroso, pero no sé, se ve que él tenía quizás alguna idea, pero bueno, después nunca pensó en hacer carrera militar. Pero bueno, fue uno de los elegidos en el grupo de estudiantes conscriptos que tenían secundario completo para formar la sección de aspirantes oficiales de reserva dentro de su sección. Ese es el grupo que se mantiene en contacto ahora. Así que bueno, quizás alguna aptitud le vieron. ¿Y la actitud de ustedes en aquellos días? ¿Cómo observaban la guerra teniendo a un familiar como protagonista? ¿Se sorprendía de la euforia de la sociedad argentina? ¿La miraban con sorpresa, diciendo, bueno, pero ustedes porque no tienen a un familiar en la guerra? Sí, en realidad yo no, por supuesto no festejaba, pero estaba como adormecida. El que estaba, bueno, con mucho dolor, porque se daba mucho más cuenta, era mi papá, por supuesto. Así que no, fue una época de mucho aislamiento, de no hablar con mucha gente, porque bueno, no sabíamos nada. Así que fue una época muy larga, hasta que finalmente confirmaron que mi hermano había fallecido, que fue en julio del año, o sea, ya un mes después que la guerra había terminado. Recién ahí tomaron conocimiento. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se enteraron? Fueron unos militares del regimiento de Horber, supongo, a avisar a mi casa. Yo estaba allí con mi papá y la esposa de mi papá.
¿Y les sorprendió la noticia o ya sospechaban? Sí, en realidad mi papá ya había estado averiguando, tratando de ponerse en contacto con el resto de los compañeros de San Pacho que habían vuelto. Ninguno había estado destinado en el mismo lugar, ni formaban parte de la misma sección. O sea, ellos se llegaron a Malvinas y se desconectaron, porque cada uno le tocó un destino diferente. Así que los que volvieron como prisioneros tampoco estoy segura de que supieran que él había fallecido. Quizás por comentarios entre ellos, tampoco sé cuánto pudieron hablar, pero bueno, las familias de ellos también querían preservarlos del dolor, y así que bueno, estaban, no pudo mi papá, que hacía esos trámites, no pudo encontrar mucha información y tuvo que esperar finalmente la comunicación oficial. Y María Teresa, valoramos mucho que nos haya ayudado a recordar. Hemos recorrido este camino con la idea de no olvidar a los caídos en Malvinas, pero también poner en valor otras historias. Esta que contamos del capítulo 33, seguiremos con estos relatos hasta el 14 de junio, día en el que terminó la guerra. Quiero preguntarle, para finalizar, ¿cuál es la mayor pena u olvido que desde su perspectiva en estos 40 años de historia los protagonistas de aquellos días han tenido? La mayor pena y el mayor olvido desde su punto de vista. Bueno, el olvido fue el que sufrieron cuando llegaron. Mi hermano no volvió, pero los que volvieron estuvieron escondidos, negados. Por ejemplo, ahora justamente este último 2 de abril tuvimos un gran reconocimiento a los combatientes de San Pacho y zona, con una recorrida por el pueblo, simulando esa bienvenida que no tuvieron en su momento. Eso fue un gran olvido. Y yo creo que una pena para ellos, porque no pudieron sentirse orgullosos de lo que habían hecho y recibir nuestro agradecimiento. Agradecidos estamos, María Teresa, que nos haya dedicado este tiempo para recordar a Enrique. Muchas gracias a ustedes por llamar y por continuar manteniendo viva la memoria. María Teresa Zavala, hermana de Enrique Quique Zavala, uno de los 5 hombres de Río Cuarto y la región fallecidos en la guerra de Malvinas. Una guerra atroz, terrible, que tiene todavía muchos capítulos por contar, ¿no? En este programa, digo, hay una historia incompleta de Malvinas que hemos tratado de nosotros bordar desde distintas perspectivas. Lo vamos a seguir haciendo en las 7 historias que nos faltan por contar, pero que también habla de cómo un país pendular, que pasa de la euforia al olvido, sin tránsito, en su momento celebró la posibilidad de recuperación de las islas, pero no mensuró el costo que ello implicaba. 70 días alcanzaron para tomar dimensión de ese costo que todavía nos tiene a muchos pensando y repreguntándonos si aquello que ocurrió valió la pena. El 30 de mayo de 1982 se informó que la aviación argentina, después de un intenso operativo, consiguió averiar al portaaviones Invencible. Londres nunca confirmó la información. El 31 de mayo, 2 Skyhawk argentinos fueron derribados y termina de hundirse el Atlantic Conveyor, alcanzado el 25 de mayo por un misil Exocet. Eso pasaba hace 40 años en la Guerra de Malvinas. Que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada.